Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy nos embarcamos en un viaje apasionante hacia el vibrante universo del espectáculo turco, un mundo que constantemente nos sorprende con historias cautivadoras y personajes inolvidables. Y en esta ocasión, vamos a desentrañar un enigma que ha estado resonando con una fuerza inusitada en los medios de comunicación y, lo que es más importante, en el corazón de innumerables fans: la persistencia, o al menos la profunda huella, de los sentimientos entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí han escuchado correctamente. El actor que ha cautivado a audiencias globales con su carisma arrollador y la actriz que irradia talento, belleza y una personalidad magnética, podrían seguir unidos por algo más etéreo que el simple recuerdo de una serie que marcó un hito. Si les fascina este tipo de contenido, si aman desentrañar los misterios del mundo del espectáculo y sobre todo, si no quieren perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis profundos, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que cada nueva publicación les llegue al instante y no se les escape absolutamente nada. Retrocedamos un momento a esa época dorada en la que la magia de la televisión nos envolvió con Erkencikus, o pájaro soñador, como se la conoce con cariño en tantos rincones del mundo. En esa constelación de historias, la química que emanaba de Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla era tan palpable, tan electrizante, tan desbordante de pasión y dulzura, que resultaba sencillamente imposible para los espectadores no dejarse llevar por la fantasía, por el anhelo de que esa conexión tan poderosa trascendiera los límites de la ficción. Y vaya si lo lograron, ¿verdad? El público se enamoró perdidamente de Can Divit y Sanem Aydin, de las personalidades vibrantes y los matices que estos dos talentosos actores supieron imprimirles. Sus personajes se convirtieron en un fenómeno cultural, un auténtico ícono del romance moderno. Y como era de esperar, su relación en la vida real, aunque nunca fue confirmada oficialmente como una relación seria y duradera en su momento, se vio constantemente envuelta en un torbellino de especulaciones y rumores. Se rumoreó muchísimo, se especuló aún más, y a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, sus respectivas carreras y sus proyectos individuales, existen sutiles señales, pequeños detalles, indicios casi imperceptibles, que nos invitan a reflexionar y a preguntarnos con insistencia: ¿realmente Can Yaman ha logrado olvidar por completo a Demet Özdemir? Es fundamental para comprender la magnitud de este interés que perdura, analizar por qué esta pareja, que compartió pantalla hace ya algún tiempo, continúa generando tantas miradas escrutadoras y debates apasionados. Una parte significativa de esta fascinación se debe, sin lugar a dudas, al impacto imborrable y monumental de Erkencikus. La serie no solo arrasó en audiencias en Turquía, sino que su éxito se catapultó a nivel internacional, exportándose a decenas de países y forjando un fandom global que aún hoy se mantiene ferviente. Y en el epicentro de ese éxito colosal se encontraban, innegablemente, Can y Demet. Su interpretación de una historia de amor tan fresca, tan divertida, tan apasionada y a la vez tan tierna, resonó a un nivel emocional increíblemente profundo con la audiencia. Las escenas que protagonizaban juntos eran pura electricidad en estado puro. La forma en que se miraban, la delicadeza de sus gestos, la intensidad de sus diálogos, todo parecía tan genuino, tan auténtico, que era extremadamente difícil para muchos espectadores separar la ficción de la realidad. Y seamos sinceros, a los fans, a los amantes de las historias románticas, nos encanta la idea de creer en esas conexiones que parecen nacer de la pantalla y florecer en la vida real. Ahora, enfoquemos nuestra atención en Can Yaman. Es un actor que ha sabido capitalizar su talento natural, su magnetismo personal y su atractivo físico de una manera verdaderamente impresionante. Ha pasado de ser una estrella emergente en el panorama televisivo turco a convertirse en un nombre reconocido a nivel internacional, protagonizando producciones en Italia, generando un revuelo mediático allá donde va y convirtiéndose en un ídolo para millones. Pero incluso con todas estas nuevas experiencias, todos estos proyectos ambiciosos y todas estas nuevas facetas de su carrera que se han desplegado, los ecos de su pasado, y de manera muy particular, los ecos de su profunda conexión con Demet Özdemir, parecen persistir, resonando en el aire. ¿Por qué afirmamos esto con tanta convicción? Principalmente por una serie de declaraciones cuidadosamente escogidas, por gestos que parecen cargar un significado oculto y por supuesto, por las incansables teorías y análisis que la legión de fans ha elaborado a lo largo del tiempo.
A lo largo de los años, cada vez que Can Yaman ha sido cuestionado sobre Demet Özdemir, sus respuestas, aunque siempre cautelosas y profesionales, han tendido a incluir un matiz muy particular, un subtexto que sugiere respeto profundo y quizás algo más íntimo, algo que trasciende la simple relación laboral. No es inusual que los actores compartan anécdotas positivas sobre sus compañeros de reparto, pero en el caso de Can y Demet, las palabras de Yaman a menudo han sonado con una calidez excepcional, con una resonancia que va más allá de lo convencional. Ha llegado a referirse a ella como una compañera de trabajo increíble, a destacar en múltiples ocasiones su talento y su profesionalidad, e incluso, en alguna entrevista memorable, a mencionar que trabajar con ella fue una experiencia muy especial, una experiencia que dejó una marca imborrable. Y no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. A veces, cuando su nombre sale a colación, se le puede observar una pequeña sonrisa fugaz, un brillo particular en sus ojos que para muchos observadores atentos delata una emoción más profunda de la que cabría esperar de una mera relación profesional cordial. Piénsenlo por un momento, si una persona ha pasado página por completo, si una relación, sea cual sea su naturaleza y su intensidad, fue simplemente un capítulo más en su vida y nada más allá, las menciones suelen ser funcionales, eficientes, neutras. Pero cuando alguien sigue recordando una experiencia y a una persona con tanto aprecio, con tantos detalles significativos, con un tono tan reflexivo y a menudo teñido de nostalgia, es porque algo de esa vivencia dejó una huella indeleble en su alma. Y en el caso de Can Yaman, esa huella parece ser, sin lugar a dudas, bastante profunda, anclada en su memoria y en sus emociones. Además, no podemos, bajo ninguna circunstancia, ignorar el innegable factor de las redes sociales y la actividad casi febril de los fans. Los seguidores de esta pareja, que se autodenominan con orgullo Candem, están perpetuamente alerta, escaneando cada rincón de Internet en busca de cualquier indicio. Cualquier interacción, por mínima que sea, entre Can y Demet, o incluso entre personas cercanas a ellos, se convierte instantáneamente en material de análisis intensivo y especulación sin fin. Y en muchas ocasiones, Can ha sido visto dando me gusta a publicaciones relacionadas con Erkencikus o a fotos de Demet. Para algunos esto puede interpretarse como un simple gesto de cortesía o una forma de interactuar de manera general con el contenido que generan sus seguidores. Pero para otros, aquellos que buscan significados más profundos, es una clara señal de que sigue al tanto de lo que hace Demet, de que aún mantiene un interés, aunque sea a nivel de admiración profesional y personal, en su carrera y, quién sabe, quizás también en su vida privada. Recuerdo un incidente en particular, ocurrido no hace mucho tiempo, donde Can fue abordado por la prensa durante una entrevista y se le preguntó directamente sobre Demet. Su respuesta, aunque mesurada y profesional, fue algo similar a que ella era una persona maravillosa y que le deseaba lo mejor en todos sus proyectos. Sin embargo, añadió una frase clave, una frase que resonó con fuerza, algo sobre el cariño especial, que se crea al trabajar tan intensamente y compartir tantas emociones en un proyecto de la magnitud de Erkencikus. Esa frase, el cariño que se crea, es fundamental. No habló simplemente de la experiencia laboral, del trabajo en equipo, sino de un vínculo emocional auténtico, de un lazo afectivo que se forjó durante el rodaje. Y eso, estimados amigos, va mucho más allá de la simple camaradería profesional. Ahora, es crucial que mantengamos la prudencia y la cautela en nuestro análisis. No estamos afirmando categóricamente que Can Yaman y Demet Özdemir estén actualmente en una relación secreta o que estén planeando un anuncio inminente de su regreso como pareja. La vida de las celebridades es intrínsecamente compleja, un entramado de presiones mediáticas constantes, agendas apretadas y decisiones privadas que a menudo son difíciles de discernir desde fuera. Ambos han seguido adelante con sus vidas sentimentales desde entonces. Demet, por ejemplo, tuvo una relación significativa con Ogeday Girisken, y aunque recientemente se han difundido informes sobre una posible separación, su vida privada es, y debe ser, un asunto estrictamente suyo. Can, por su parte, también ha tenido sus propios romances, que han sido objeto de gran atención y escrutinio por parte de los medios. Sin embargo, lo que nos lleva a pensar que Can Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir no es simplemente una teoría infundada nacida de la imaginación de los fans, sino la notoria consistencia de ciertas actitudes, declaraciones y gestos a lo largo del tiempo. Es esa forma particular en que cada vez que se presenta la oportunidad, su discurso sobre Demet siempre incluye elogios genuinos, referencias a la intensidad de su trabajo conjunto y en general, una vibra de profundo respeto, afecto e incluso un deje de melancolía. Es como si esa experiencia compartida,
ese momento de conexión profesional y personal tan potentemente vivido, se hubiera grabado en él de una manera que no se desvanece fácilmente con el paso del tiempo o la llegada de nuevas oportunidades. Además, consideremos la naturaleza misma de la industria del entretenimiento. La línea entre la ficción y la realidad a menudo se vuelve borrosa, especialmente cuando la química en pantalla es tan poderosa y resonante. Los actores, al pasar tantas horas juntos en sets de rodaje intensos, desarrollando personajes complejos y compartiendo emociones profundas, desarrollan vínculos muy fuertes. A veces esos vínculos trascienden el ámbito profesional y perduran en la vida real de maneras inesperadas y fascinantes. Es muy posible que Can Yaman sienta una admiración profesional profunda por Demet Özdemir, una gratitud sincera por la experiencia única que compartieron juntos y un afecto genuino que, aunque no se traduzca necesariamente en una relación romántica en el presente, sí significa que no la ha olvidado, en el sentido de que no la considera una figura importante y memorable en su trayectoria profesional y personal. Incluso podemos observar cómo en ocasiones, cuando surgen rumores o preguntas específicas sobre Demet, Can tiende a responder de una manera que, si bien protege su privacidad y su derecho a no revelar detalles íntimos, también deja entrever sutilmente que la considera, que no la ignora, que no la descarta como un mero recuerdo del pasado. Hay una especie de reconocimiento implícito de su importancia en su historia profesional y personal. Y eso, para muchos fans y observadores, es suficiente para avivar la llama de la esperanza, la creencia de que la magia que irradiaron juntos en Nerkenzikус quizás no se haya desvanecido por completo en su memoria o en su corazón. Los fans, sin duda alguna, juegan un papel crucial en mantener viva esta narrativa, esta ilusión. El amor y la admiración que sienten por los personajes que interpretaron Can y Demet es tan intenso y duradero que continúan apoyando activamente todo lo que tiene que ver con ellos, ya sea juntos o por separado. Y cuando ven o interpretan un gesto de Can que les recuerda a Demet, esa chispa de esperanza se reaviva con una fuerza renovada. Es un ciclo virtuoso de afecto, admiración y esperanza que se retroalimenta constantemente. En conclusión, si bien es cierto que no poseemos ninguna confirmación oficial de una relación actual o pasada entre Can Yaman y Demet Özdemir que vaya más allá de su exitosa y memorable colaboración en Nerkenzikus, hay suficientes indicios, tanto en sus palabras cuidadosamente escogidas como en sus acciones, que sugieren fuertemente que Can Yaman no ha olvidado a Demet Özdemir. La recuerda con cariño, la respeta profundamente y conserva un afecto especial por la experiencia transformadora que vivieron juntos. Esa química en pantalla fue tan real, tan palpable y la conexión que crearon con el público a nivel global fue tan profunda, que es natural y comprensible que las preguntas persistan y que los fans sigan buscando señales, indicios, de que esa magia, de alguna manera, aún perdura en el tiempo. Es verdaderamente fascinante cómo una pareja de ficción puede seguir generando tanta conversación, tanta ilusión y tanta pasión en la vida real, ¿verdad? Me encantaría, de corazón, conocer su opinión sobre todo esto. ¿Creen sinceramente que Can Yaman todavía siente algo especial por Demet Özdemir, más allá de la amistad y el respeto profesional? ¿O consideran que son principalmente los fans quienes, con su amor incondicional, mantienen viva esta cautivadora historia? Por favor, déjenmelo saber en la sección de *comentarios aquí abajo. Estoy deseando leer sus pensamientos, sus teorías y sus propias interpretaciones. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría que sigamos explorando juntos los misterios, las historias y los enigmas del apasionante mundo del espectáculo turco, no olviden darle un generoso me gusta. Compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también son fervientes admiradores de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido exclusivo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta profunda inmersión. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes.